Nuestro invitado hoy en piso aquí en BTV Noticias ha sido diputado, ha sido senador, ha sido embajador, es periodista, es un especialista en temas internacionales, fue director y fue presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Es Juan Raúl Ferreira. Juan, bienvenido. Un gran gusto. Como parte de lo que ha sido y es tu vida, esta presentación que te hacíamos. Hay varios temas que enero nos permite hablar y que queríamos plantearte. Uno de ellos tiene que ver con esta situación de desenlace del caso Jorge Trócoli en Italia, donde obviamente que el gobierno saliente y el gobierno entrante tuvieron un papel fundamental junto a decenas de testigos, no solo de Uruguay, sino de los distintos países que se vieron afectados por el Plan Cóndor. Allí estuvo arriba de la mesa el rol de los estados en este tipo de cuestiones. ¿Qué primera conclusión sacaste de esta situación? Bueno, yo creo que todos los países que tenían connacionales acusados tuvieron un rol muy activo y Uruguay también lo tuvo. Y en algún momento hubo algunas diferencias entre el Estado uruguayo y quien lo defendía. Y en ese momento, yo debo decir con toda franqueza, lo dije hace poco en las redes sociales, el doctor Miguel Toma, que se desempeñaba como secretario de la presidencia del doctor Tabaré Vázquez, jugó un papel muy importante para reencarrilar los juicios que, bueno, llegan a feliz término para que no queden impunes los delitos de lesa humanidad, tal como mandan los tratados internacionales. Y a partir de ahí, vos considerás entonces que se desata lo que es la sentencia final, que es cadena perpetua en el caso de Trócoli. Es decir, que hubiera sido ya un caso perdido prácticamente, que le hubiera permitido recuperar eventualmente la libertad a Trócoli. Bueno, hubo un momento que a título estrictamente personal, algunos amigos, algunas amigas y yo mismo nos entrevistamos con el doctor Tabaré Vázquez. Él generó una reunión con Miguel Toma y expresamos nuestra preocupación por el curso que estaban tomando los juicios respecto de Uruguay. Y creo que eso fue lo que hizo que el doctor Tabaré... Bueno, a ver, no quiero ser tan vanidoso. Creo que fue alguno de los elementos, por eso yo me sentí en el deber moral de expresar la gratitud a Miguel. Fue uno de los elementos que llevó al doctor Tabaré Vázquez a designar a Toma para viajar a Roma y hacer un seguimiento cercano. Bueno, hubo hasta un cambio del abogado patrocinante, etc. A la luz de los hechos que rodean a Toma hoy en este momento, vos metiste bastante coraje ahí al meterte en el Twitter y públicamente al decir estas cosas que estás repitiendo ahora. Porque hubiera sido una inmoralidad de mi parte guardar silencio, porque me sentía muy responsable, porque fui uno de los quizás tantos que tuvo la suerte de poder conversar con el doctor Tabaré Vázquez y con Miguel Toma de este tema y tratar de transmitir la inquietud de que quien patrocinaba los juicios en nombre del Estado uruguayo, quien la Fiscalía había cargado con el peso, la Fiscalía italiana con el peso sola y quizás a nuestro entender el abogado que representaba al Estado uruguayo lo había dejado muy sola. Y entonces ahí, con un gran coraje, el doctor Tabaré Vázquez decide enviar al doctor Miguel Toma a Roma y creo, bueno, que es uno de los tantos juicios en que Uruguay sale favorecido por la intervención del ex secretario de la presidencia. ¿Y crees que ha quedado opacado esto, que no ha sido valorado en su justa medida? Bueno, no sé, porque me lo preguntás por el gobierno actual, de repente. Claro, yo lo que pasa es que en lo personal, y no quiero comprometer a nadie en esto, ni siquiera al propio Miguel, ¿no? Creo que el sumario, la investigación administrativa que presidió el sumario, no son creo que es una causa política. Es decir, el doctor Toma es el fiscal de gobierno. Actúa como secretario de la presidencia, que la Constitución de la República, ¿me dejas que la cite? En el artículo 168, inciso 29, dice: el presidente, bien armado, ¿viste? Sí, bueno, los temas estaban arriba de la mesa. El presidente de la República designará libremente al secretario y prosecretario, quienes actuarán como tales en el Consejo de Ministros. Es
Es decir, es un cargo que depende directamente del presidente de la República. Entonces, ¿cómo el doctor Miguel Toma, que ahora se desempeña en el cargo que tenía y tenía en reserva cuando se desempeñó en un cargo de confianza política, que es el de fiscal de gobierno, un cargo sensible para todo gobernante, fiscal de gobierno, ¿cómo va a ser sumariado por su actuación política cuando se desempeñaba en un cargo de confianza política que la Constitución dice que depende solo del presidente de la República? En su momento fue muy polémica aquella frase de que a veces lo político se superpone a lo se antepone a lo jurídico. Este es un caso típico. A Miguel Toma no se le puede hacer un sumario como fiscal de gobierno por su actuación como secretario de la Presidencia de la República. Y además el expediente todo es una lástima porque Uruguay es un país que parte de su prestigio internacional, del cual recién se hablaba en el noticiero y algunos embajadores designados hacían referencia, tiene un peso incluso en la comunidad internacional por su apego al Estado de Derecho. Entonces, ¿cómo por su desempeño en un cargo de confianza política del presidente de la República se le va a hacer un sumario cuando reasume su cargo de fiscal de gobierno? Pero no por actuaciones como fiscal de gobierno, sino por su desempeño como secretario de la Presidencia. Y el contenido del expediente, yo no soy jurista, no quiero entrar en la parte legal porque no es lo mío, pero el hecho de que la acusación sea que él no solicitó al presidente previamente que se le designe misión oficial al viaje que iba a hacer a Roma, es un disparate porque el presidente decretó que era una misión oficial. Entonces, ¿cómo él va a tener que pedirle permiso al presidente para una cosa que el presidente ya resolvió en ese sentido? No son cargos políticos, no son cargos jurídicos, son cargos netamente políticos, y es una lástima. Es una lástima porque Miguel, yo me traje una listita de los juicios en que intervino Miguel como secretario de la Presidencia, Italba Corporation contra el Estado uruguayo, Conecta Sociedad Anónima contra el Estado uruguayo, Montevideo Gas, en ese momento la parte uruguaya ya estaba en manos de Petrobras, Aratirí, en la cual un actual integrante del gobierno declaró en contra del Estado uruguayo, ¿no? Y le hacen el juicio, el sumario Toma. Y los juicios del Plan Cóndor en Italia, todos estos son juicios que terminaron exitosamente por su actuación. Entonces yo me sentía un poco culpable porque yo no sé cuánto habrá incidido, pero yo me entrevisté con el presidente y con Miguel después a pedido del presidente por la preocupación que varios teníamos por el desarrollo de los juicios de Roma. La clave de la invitación era esta: ¿por qué saliste públicamente a decir estas cosas? Que es la explicación que has dado en profundidad. Quiero, porque además fuiste embajador y seguís los temas internacionales en profundidad, de eso hablas en gran parte de tus columnas radiales y televisivas también. Estamos a pocas horas de la asunción de Joe Biden, después del bochorno de los hechos del Capitolio. ¿Qué expectativa te genera esta nueva era que arranca el miércoles? Y si temés que pueda haber alguna movilización de algún tipo. Lo que yo he aprendido desde el 5 de enero, en que se proclamaron los resultados de las elecciones parlamentarias de Georgia, en Estados Unidos las elecciones eligen el 100% de la Cámara de Diputados, un tercio del Senado. Y de los 2 senadores que tiene cada estado, que duran 6 años, no se pueden elegir los 2 el mismo año. En Georgia se dio una particularidad muy grande. Murió Jack Hill, el senador icónico, histórico, el de la derecha, como le llaman allá, el senior senator, y se terminó el mandato del otro. Por lo tanto, hubo que haber elecciones, según la Constitución de Georgia, con segunda vuelta el 5 de enero. Con ello, el Partido Demócrata adquiere, a partir del 20 de enero, mayoría también en la Cámara de Senadores.
Y yo creía que esa era la gran noticia de enero, pero desde el 5 de enero, todos los días nos venimos enterando de que puede pasar una cosa nueva. El 6 de enero fue el intento de toma del Parlamento, luego aparecen videos que involucran al presidente Trump directamente. Y bueno, uno dice, bueno, ¿hasta dónde se llega? El 20 de enero asume Biden, pero también se inicia el juicio político. Primer presidente en la historia de Estados Unidos con 2 juicios políticos, pero el segundo se va a llevar a cabo cuando ya no sea presidente. Yo no sé si Biden está cómodo con esto, porque todos los mensajes que larga son de unidad nacional, etc. Sí. Pero a mí lo que me preocupa en este momento es que queda un día de gobierno de Trump. Pero en ese día puede hacer muchas cosas que dejen heridas más abiertas y problemas institucionales a resolver. Por ejemplo, él ha anunciado que va a decretar su autoperdón, ha anunciado que va a decretar unos 200 perdones presidenciales. El perdón por gracia del presidente de Estados Unidos es un recurso que ningún presidente en la historia ha utilizado más de 1 o 2 veces y que no tiene el sentido de uso político, mucho menos además de perdonar a gente que todavía no ha sido formalizada, como decimos acá en Uruguay, ¿no? Es decir, es como crearle una... Sí, un cheque en blanco a alguien que no fue juzgado. Un cheque en blanco. Y además, el anunciado, y todos los constitucionalistas dicen que no tendría ningún valor, ha anunciado el autoperdón. Porque ya hay varios reclamos de la justicia de distintos estados federales y de la justicia federal por, bueno, incitación a la violencia, toma del Capitolio, cuestionamiento de los resultados electorales, etc. Juan Raúl, gracias por hoy y bueno, nos vemos en cualquier momento. Muchas gracias, en cualquier momento lo seguimos. Juan Raúl Ferreira, pausa y ya seguimos.